puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026, todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Estamos en el streaming por Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy vamos a conversar con el señor Héctor Pichi de Benedictis. Rosarino, nació en San Martín y Gaboto, del barrio del Abasto. Inquieto, artista, músico, fotógrafo. ¿En grupo o solista? Mejor que se defina él en esta canción. Con luz, que subvierte los hipócritas y los caretas, el Salieri de todos, el enigma de sí mismo, el crédulo, el suspicaz, el hijo imperfecto de Hilda y Nardo, el padre enajenado, el amigo ausente. Soy uno de los que está ahí en la foto, fuera de foco. El que tocó con Don Alfredo aquella milonga fugaz en México. El fantasma del área. El peor cornista de la camada. El que lee los mensajes ocultos en el vino. El que corría el águila de papel en la quinta de mandarinas. El que no quiere ser el que los otros quieren que sea, pero no puede ser el que quiere ser. Soy uno de los que está ahí, en la foto, fuera de foco. El inmaduro, el insensible, el vulnerable, el inacible. Un memorioso al que no le cicatrizan los 70. El más optimista de los pesimistas. El que mandaron a una guerra que no fue el degradado. El maestro rural de música. El más tranzas del socio del Bitter Club. El que alguna vez se calmó, pero no sintió nada. Soy uno de los que está ahí en la foto. No sé cuál, pero ahí estoy, fuera de foco. Sin merecer el brindis de los blasfemos y las plegarias de los piadosos. Sordo los cantos de las sirenas que llaman al olvido y atento al bullicio de los negros grillos de las tinieblas. Que el tiempo siga su curso como lo sucede. El que está acá, no fuera de foco, es el señor Héctor Pichi de Benedictis. ¿Qué tal, Pichi? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Me pegaste 2 piñazos, así de entrada. ¿Por qué? No, porque casi nadie nunca citó que nací en San Martín y Gaboto. No sé de dónde lo sacaste. Lo escuché. Investigaste mucho. Lo escuché. Un hombre del barrio del Abasto, ahí de la familia en el Abasto, en los negocios del mercado. ¿Sí o no? Del Abasto, no del barrio. Del Abasto. Crecí Usted no sería el morocho del Abasto. No. Sería el barbudo del Abasto. Claro, crecí en el Abasto y mis padres... ¿Tenían puestos allí? Mi viejo era parte de un puesto de su familia, porque mi viejo empezó vendiendo limones por la calle y después lo fueron metiendo en la sociedad. Y mi abuelo materno en ese caso, tenía una compañía de transporte de frutas y verduras. Puede ser que tenía un modo de conservación de las bananas en el sacaste? subsuelo. Ya me está asustando. No, pero no Ese era mi abuelo paterno. Uno de sus abuelos. Sí, mi abuelo paterno decía que había venido acá y cuando vino de Italia, él tenía un método para, yo no me acuerdo si era para madurar o conservar las bananas, pero
Podemos decir puede ser conservar y está mitología, bien. Pues, claro, pues, Puede ser ¿viste? mitología. Puede ser que haya pasado de tradición oral y uno, viste, va cambiando, ¿no? Claro. Y porque esto como que si el futuro era ayer, bueno, hay que hablar un poco de ese ayer que nos constituye tanto, ¿no? Somos de una generación muy preocupada, que vivió muy preocupada por el futuro y ahora hacemos, claro, a medida que el futuro se nos fue pasando, tenemos mucho pasado. Entonces tenemos, Sí. tenemos mucho para hablar además del presente, ¿no? Sí, sin embargo, a mí no me ha desaparecido la idea de futuro. Yo creo que No. más allá de lo biológico, o Sí. sea, obviamente se acorta, uno tiene conciencia de que tiene un futuro corto. Y básicamente para mí siempre el futuro fue colectivo. Entonces uno siempre piensa en lo colectivo y tiene que haber futuro, porque sin futuro tampoco hay deseo, es como hacer la plancha eternamente. Es que si no, no estaría haciendo el espectáculo de los jueves en Refi y yo no estaría acá haciendo el Capaz, programa. capaz. Probablemente estaríamos cada uno en nuestras casas viendo fotos viejas. Netflix. Peor, viendo Netflix. fotos viejas, Claro, que sería mucho, entretenimiento. mucho peor, mucho peor. Y en esa historia, mucho tiene que ver esta cosa de el abuelo, uno de tus abuelos, al que le pediste una filmadora y volvió con un acordeón a piano. Oh, sí, viste. Yo te cité viejo. como fotógrafo, o sea que ya de chico tenías la inquietud Sí. por la imagen. Sí, Porque estamos hablando de la 62, década del 60. O sea, no 62. estamos hablando de la imagen de hoy. 62, 63. Sí, sí, ayer. Y en esa época aparecían las primeras filmadoras de 8 milímetros, de 8, ni siquiera de Super 8. Y yo quería una filmadora. Y cuando volvió mi abuelo, que había vuelto a Italia por primera vez, había una valija inmensa en la cocina. Y ¿qué es Dijiste eso? que me trajo una cámara. Ah. Una cámara. No, el no te trajo eso, ¿qué? Un acordeón. No, lo odié, pero profundamente, profundamente. ¿El acordeón a piano? Esa Sí, cosa. sí, es una maravilla. Es un instrumento. Parece que mi abuelo entró y dijo a la casa de música, dijo, ¿cuál es el mejor acordeón que dice para mi hijo, para mi nieto? Y lo trajo. Y eso a los 7, 8 meses mi abuelo se muere y se convirtió en un fetiche familiar. Claro, era un mandato familiar que tenías que Claro, aprender mandato. acordeón. Tenés que ir a aprender, porque el nonito, porque bueno, vamos. Fui a un profesor que me pegaba con Aguja de tejer. sí, Terrible. una aguja de crochet. Pero viste que hoy si nos escuchan nuestros hijos, y demás, no entenderían esa técnica, pero bueno, me contaban mi padre, mi abuelo, que viste había técnicas para la escuela primaria y demás que eran así muy, muy severas, El ¿no? famoso letra con sangre entra. Terrible, terrible. Bueno, pero, y eso me llevó pero eso a- te podría haber llevado a una negación con la música. De hecho la tuve. Porque Pero yo, otro pariente, el marido de una prima, primero me regaló una armónica, después me regaló una guitarra que tenía 5 trastes nada más. Y con la que yo componía canciones para la familia, ponerle a los 10 años. Yo ya tenía ganas de componer y básicamente siempre quise ser compositor, hacer canciones. y te mandaron a aprender música, pero el profesor no estaba muy contento que vos compusieras. Eso fue genial. El otro día me encontré con mis amigos los que me llevaron. Teníamos un grupo de adolescentes que te diría que éramos tan chicos que hasta hacíamos mímica, ¿viste? Y éramos 8. Vuelvo de un viaje y me dicen, decidimos acortar el grupo, ese grupo no va a ser nunca, y vos. Y yo iba a tocar el órgano, que en esa época era, ¿viste? Top. Porque había tocado el acordeón. Dice, pero no va a tocar el órgano vos. ¿Y qué iba a tocar yo? La guitarra. Pero yo no toco la guitarra. Bueno, el lunes empecé con un profesor. Hablamos con el gordo Comas, con José Luis Comas, que es el padre de este muchacho que De ahora Pablo es Comas. Pablo Comas, sí. El gordo era nuestro ídolo, ¿viste? Eran primeras canciones en castellano. Y yo fui súper entusiasmado. Mis amigos me pasaron a buscar esa mañana por mi casa y me llevaron y me acompañaron los 3. O sea, es casi eso es para una película. Y me enseñó 3 acordes. Y yo con los 3 acordes hice una canción, ¿viste? Y cuando volví me dice, ¿qué tal? ¿Estudiaste? Sí. Imagínate, además era un ídolo. Sí, pero hice una cancioncita con esto. Dice, ¿qué hiciste? Una cancioncita. Y me hace, te vas.
¿cómo me voy? Y dice, sí, te vas, ¿qué te pensás que sos? Baja, andá a practicar lo que te dije, ¿viste? Y me echó a la segunda clase. Después volví y fuimos muy amigos siempre con José Luis. Hay dos cosas curiosas de ahí. Primero, que hayan decidido armar el grupo y que todavía no estaban quién tocaba los instrumentos, ¿no? Claro. Esto es como Los otros ensayamos ya después tocaban, de... pero los otros tocaban guitarra. Ajá. Lo que no sé es qué íbamos a hacer con tanta guitarra. Pero fíjate que es cierto, tuve todos profesores para ser descartado de la música. Ya con esa de que traje una composición Claro. y te dijo, te echó fuera, así como la empleada Gasalla atrás. Yo tengo una teoría, Pero vos sos una persona persistente. sí, muy, muy persistente. Persistente. Yo tengo la teoría de que ese día tenía algo que hacer o no tenía ganas de dar clase. Encontró la excusa perfecta. Porque porque yo lo conocí mucho después también, ¿viste? Sí, sí, Entonces, sí. Yo lo verdugueaba siempre, ¿te acordás cuando me dijiste? Y no le gustaba mucho al pobre gordo. ¿Qué va a hacer? Y ahí en esa época de barrio y demás, conociste gente joven que también estaba en el mundo de la música, de acá Rosario, Claro. Topo Carbone, Eduardo de los Santos, Lalo, que eran así de la zona barrial. Del barrio. Era. El Topo iba a aprender batería ahí con Serafino, Pellegrini, entre Mitre y Corrientes. Todo cerca. Pero no hablaba el Topo, se sentaba así para abajo y no hablaba. Y yo era un pibe muy clase media, ¿viste? Me intimidaba bastante el Topo. Esa fue. Después nos fuimos conociendo, estuvimos en Amader, en la agrupación. Y Lalo lo conocí más cuando hicimos Amader, pero vivía Paraguay entre Ocampo y 27 y yo Ocampo y Sarmiento. Y siempre me gustó mucho, tengo los discos. Siempre me pareció un gran compositor, Claro. músico, cantante. Dicen que además era una persona con mucho humor, que hacía muchas imitaciones, Sí, tenía una gran facilidad para todo eso y que estuvo mucho tiempo sin grabar y demás hasta que volvió a editar algún Él algún era disco. diferente, Muy joven falleció. armonizando y todo eso. Estaba muy influenciado también por la bossa nova, creo, por la música brasilera. De hecho, el tema de Rosario tiene algo de eso también, ¿viste? Sí. A todos le hemos preguntado la escuela, hiciste Normal 3. Normal 3. Y después, ahí la parte secundaria la podemos obviar si querés. No, la parte Pero, secundaria ¿y me la fuiste al banco, liceo? me la rebanco. No, Sí, no. fui al liceo militar. ¿En Santa Fe? Santa Fe. Claro. Eh, Pero mucha gente iba a Rosario Liceo Militar. Yo Sí, tenía mucho que ver con mis viejos y yo era un pendejo que jugaba con soldaditos. Cuando me quise ir, creo que en primer año ya me quise ir y ahí ya mi viejo empezó a manejarme por la culpa y yo me daba mucha pena. Aguanté, terminé, casi te diría que terminé, no me echaron de casualidad. Tampoco fui nunca un bandido, pero no, los militares no me gustaron nunca. Sí. Era otro contexto también, el de seguramente la secundaria, todo lo que pasó después con el golpe militar, digamos, es más cercano a aquellos soldaditos de plomo de Víctor Heredia que a lo que vino, el horror que vino después, ¿no? Literalmente tenía que ver con eso. Esa cuestión. Y con la necesidad de la familia, de mi papá, que era un hombre de mercado, que quería de alguna manera progresar socialmente y veía en el hijo una posibilidad por ese lado y tenía una mística de una gran educación. De hecho, algunas cosas también rescato, ¿viste? Porque Sí. rescato lo físico, rescato la educación escolar, no era mala. La militar era horrible. Claro. Nunca me gustaron las armas. Sí. Era una cosa. ¿Y cuándo armás tu el grupo? ¿Es el primer grupo de los amigos? Sí. ¿Hay un dúo con David Leiva? Sí, David, yo lo tengo, no tanto el registro musical, sino de la historia de la revista, de Claro, Risario. Claro. David era un gran guitarrista. Era una persona, yo le decía que tenía los dedos como de migas de pan, porque, no sé, hacía unas posiciones imposibles. Y nos conocimos en Corcho y Corchea, que era un lugar donde los domingos a la tarde dejaban abierto para que fueran los chicos a tocar. Tendríamos 16 años, 17 años. Y Los 70. sí,
Sí, 71, 72. Y ahí armamos un grupo de cine, y con David empezamos a tocar. Creo que tocamos por primera vez en el 73, a principios del 73. Era un gran guitarrista y era un gran dibujante. Tiene un personaje que para mí sigue siendo único, que era el barrilito. Ajá. El personaje hablaba dentro de un barril, solo se le veían los ojos. Creo que no hay ningún personaje en la historieta mundial donde no esté a la vista el personaje. propio personaje. Muy bueno. Y la verdad que, bueno, lamentablemente falleció por muy joven, ¿no? un error médico. Sí, yo recordaba de su pasado dentro de las grandes revistas de la ciudad, ahí por finales de los 70, principios de los 80, que era Risario. Ríase Rosarino, un chiste del destino. Frase estigmática. Siempre la usé. Todos recordamos, por lo menos quienes nacimos en los 60, era La Cebra Lunares, como dos revistas así que tenían que ver con el humor, hubo anteriores, obviamente, y Risario también, ¿no? La Cebra también era de Manuel Aranda. Manuel Aranda, que también estaba en Risario. Y después claro. la evolución fue Risario. Muy buenas notas, muy buenos reportajes. Mucha gente se hizo ahí, ¿eh? Sí. Si vos ves la foto de la escuela, digamos, de escritores, dibujantes, era también una época donde en el 77, 78 había aparecido la revista Humor a nivel nacional y Risario era un hijo independiente, pero rosarino, ¿no? Habría que ver si Risario no es contemporánea, más que de humor, que sí lo fue, de la de Córdoba, que se llama Hortensia. Pero Sí. Hortensia era más de humor, ¿no? No sé si tenía No, claro, pluma. no tenía Era tanta más de pluma, historieta y más de cómica, digamos. Humor sí. fue mucho más que... Y humor tenía un poco de todo. Tenía historieta, tenía entrevistas, tenía grandes columnistas. Claro. Y Risario tenía un poco de eso. Tenía parte de música, para los que les gustaba la música, lo local. Claro. Ver reflejado la vida local. En personajes, en esa incipiente cuestión de música que íbamos descubriendo ahí en una adolescencia tardía, porque bueno, en la época de los militares, mucha represión, muchas cosas que no se podía escuchar, etcétera, Claro. etcétera, era un gran reflejo. Y tengamos en cuenta que los diarios no publicaban cosas de artistas rosarinos. Por supuesto, Entonces, claro. después con el tiempo fue mejorando, apareció el diario Rosario y otros diarios que fueron dando lugar, y entonces la capital también lo fue haciendo, ¿no? Vos dijiste antes, y me parece que por eso acá traje alguna bibliografía, se habla mucho de la trova rosarina, pero como movimiento colectivo, Amader, Ateneo de Músicos Amigos de Rosario, merece una mención especial. Y habla acá del primer puntapié para unir músicos desparramados, lo dio Ricardo Grassi, más conocido como Richard, a fin del año 72, luego de haber visto el Barrock 3. Entonces ahí dice, nos fuimos juntando con dos amigos, Manuel Aranda, Adolfo Calvo, y salimos a buscar músicos que acompañaran una misma sintonía. La primera reunión de Amader fue en mayo del 73 en el Salón del San José. Fue raro ir a pedir a los curas un lugar. Nosotros íbamos con el pelo largo, nos miraban raro. Nos pidieron por favor que cuidemos el mobiliario. Entonces hay acá toda una serie de personajes rosarinos, como el Topo Cardone, de Amalgama, Eduardo de los Santos, Juan Carlos Dasordo del Grupo Amor, Fandermole, Néstor Raccia del Ángulo, Pichi de Benedictis, y la gente también de Pablo el Enterrador, claro, de este primer así intento de unión que culminó, que después tuvo, bueno, acá varias funciones en distintos lugares, ¿no? En Santa Unión, acá están en este libro que es tan bueno, que es Generación Subterránea. Mirá, nunca lo vi ese libro. Están las fotos y están las fechas, ¿no? de Amader, donde está Llanto del Padre Sol. Uf. Bueno, a ver, repaso. Yo conocí a Richard porque quería vender una guitarra
Y Richard vino a casa, la vimos y empezó a hablar de esto y se ve que yo ya tenía ganas de empezar a estar en los movimientos y armar cosas con gente. Entonces me sumé, primero creo que era en la calle San Luis entre Callao y por ahí, por allá. Sí. Y después sí me acuerdo, no solo me acuerdo, sino que yo soy de juntar papeles. Tengo los papelitos del San José, Acá hay varios no de- me acuerdo de Van der Mole. Yo creo que Van der Mole entró Acá. después. Sí, me acuerdo de Adrián, De de Mauricio. Abonicio. Y básicamente sí, creo que era Pablo el Enterrador. Bueno, y nosotros armamos Llanto del Padre Sol, que hay una anécdota muy curiosa. Nosotros, Amader tenía una persona que era el criticón. Ajá. El criticón, después de cada concierto, en el próximo catálogo, programa que había, hacía la crítica del anterior. Del anterior. Y me acuerdo cuando dijo Pablo el Enterrador, Pablo el Enterrador, Llanto del Llanto Padre del Padre Sol, dice, una sola palabra podría definirlo: lamentable. Es una especie de perla negra de Nimo esa. Hijo de puta, ¿cómo ya lo dejé de tocar después de eso? Pero fíjate que Pero ya muy honesto, tuvimos ¿viste? varias etapas de sí, resiliencia. sí. Estamos en varias etapas de Sí, resiliencia importantes. Resiliencia total. Acá está, viernes 29 de junio, dice la crónica, acá que esa noche tocaba Box Day cerca Sí. y que fueron a ver cuánta gente había en el 29 de junio del 73. Tocaba Box Day, tocaba la Biblia en el Teatro Real. Ahí cerca, por eso fue en Y Santo esto en Unión. Santuñón, que era Salta al 2700. Dice que había 300 personas Sí, había mucha. y había 290 y pico en Amader, que tocaban Pablo Enterrador, Éxtasis, Anabela, Ana María Berguela, que fue acompañado por Eduardo de los Santos y Guillermo Garabelli, el grupo de músicos de Amador Zapata. No es poco lo de Anabela, porque era creo que fue una Acá de las dice, primeras ¿no? mujeres, ¿no? Que, Sí, tocó ahí, de las era- primeras mujeres fue... había muchas chicas en la organización. Y no sé quién era el que tenía, o las chicas que tenían los vínculos con las iglesias o con los colegios católicos, porque todos fueron en colegios, ¿viste? Santa Sí. Unión, la iglesia Sí, allá sí. de Oroño y Bolívar-Segui, Ah, y enfrente de la Reina. Ahí Exacto. cerca, enfrente de la Reina. Está el padre Cantilo. Sí. Pellegrini entre ahí Pellegrini y 1 de Mayo, ¿cómo se llama? Que hubo mucho cine. Y Madre Cabrini. Madre Cabrini, me parece que hubo uno por acá cerca, en el que está acá en calle Mendoza, San Juan, que de ahí lo suspendimos, nos echaron. Y bueno, alguno tenía que haber pasado. Acá hay, decía, Brillando el Padre Sol, Ricardo Grassi, Héctor de Benedicte, Enzo de Amelio. Enzo Di Amelio. Y dice, esto es decir, una letra, dice, un día el sol se despertó temprano, miró a su alrededor y vio que todas las cosas estaban allí donde las había dejado. Comprendió entonces que nada había cambiado. Así que, y dice, No, Richard y Pichi. No, puede ser. Pero bueno, está Ahí está hicimos ahí. una suite, que durante tantos años fui condenado por haber tocado la suite el día, porque Ajá. había un pedazo que yo estaba muy copado con la música hindú. Ajá, Ravi Shankar. Ravi Shankar. Y había un pedazo que era, y duraba como 15 minutos. Pero era la época de los temas extensos. Por supuesto. Esa década tenía eran temas extensos y teníamos una Por influencia. supuesto. Y se podía. Sí, sí, Porque sí, el público, los chicos estábamos todos abiertos a escuchar cosas distintas. Y era más el ambiente, más el Sí. pertenecer y el estar. Bueno, tiene las consecuencias de lo que era el hipismo, de Woodstock, Obvio, ahí, de claro. todo esto de esa hablamos antes de Buenos Aires Rock, del bar rock, de este tipo de festivales al aire libre. Eso creo que tiene que ver. Después ahí viene Canto Popular Rosario, también, que es un antecedente. No, primero hay que ver por qué Ajá, se sí. divide Amader. Amader. Porque ya había un grupo que nos estábamos politizando y un grupo que no. Entonces, los que nos estábamos politizando armamos propuestas. Ajá. Pero duró poco porque fuimos al encuentro de Canto Popular Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y eso era un movimiento nacional, y entonces ahí ya armamos Canto Popular. Bien. Mientras que la otra línea armó AMI. Ajá.
Asociación de Músicos Independientes, donde estaba Juan Carlos, estaba Elieto, y seguramente muchos más, y estoy viendo en la cabeza me aparece un recital que hicieron en la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde estaba Fito, me acuerdo de algún chiste, pero bueno, esos siguieron por ahí, y nosotros no estábamos de acuerdo, porque no estábamos de acuerdo con algunas otras cosas, además. Creo que se pretendía que haya un productor, ¿viste? No me acuerdo. Sí, recuerdo cuando se presentó hace 2 años la última edición impresa de la revista Barullo en el Centro Cultural Contraviento, que era el reportaje a Rafael Bielsa. Horacio Vargas le dijo, nada mejor que sintetizar una época que el nombre de este grupo, Objetivos Comunes. Y entre paréntesis, Y algo más después decía Banda de Liberación, que era un chiste, porque había una cosa que cantábamos en las fiestas nuestras: objetivos comunes, Banda de Liberación, ton, ton, ton. Sí, fue un exceso, ese fue un exceso. Ya llevo varios excesos hasta no, estamos contando. Pero en Objetivos Comunes había varios de los que después estuvieron en Acalanto. Y Objetivos Comunes ya es consecuencia de la Escuela de Música, de la facultad. Claro. Ahí nos conocimos un poquito antes, pero con Charlie Pagura, Irene Cervera, Alberto Cagliacci, Rafael Bielsa, Melvin Moore, Maru Ayol, no quisiera olvidarme de nadie, Me parece que ahí está bastante Miriam bien. Chodjubita, y armamos este grupo que era casi una banda mormona, pero politizada. Y tocamos en la Labardén. Sí. Que no era la Labardén. La Salevita. Todavía no era la Labardén, claro. Ya acababa de ser la Salevita. Claro. No era la Labardén. No, siempre fue la Labardén. Antes fue la Ah, Labardén. perdón. Pero cuando asume el gobierno peronista, le pasa el nombre a Salevita. Con el que estamos hablando, si usted no lo reconoce y no está escuchando en la radio, es con Héctor Picci de Benedictis. Ahí estamos hablando por los 70, por 70 y pico. Queda un camino por recorrer. Hay un viaje y hay música del viaje que vamos a escuchar así como para interrumpir un poquito las palabras y seguimos conversando con Picci. Cuando crezcamos traeremos hijos, cuando seamos grandes y no de edad, vamos a darles mares y ríos, que sea la vida un don de verdad, amor. Cuando crezcamos tendremos hijos, cuando seamos grandes y no de edad, vamos a darles calles y sonidos, que sea la vida un don de verdad, amor. Cuando crezcamos, pero no en años, cuando seamos grandes en libertad. Mi amor. Esto que estamos viendo y escuchando es una recuperación que hace muy importante, que es muy bueno de buscar, que es el archivo Armusa, Sí, de Claudio Korenblit, que bueno, tiene varios recuperos de Acalanto, Sí. tiene 2 en Badía, uno que está presentado por Carlos Bermejo y que presenta a Acalanto, creo que está como Yaik Acalanto en cuarteto masculino, y hay una que está cantando Ramón Canta y otro que está cantando Anónimo murió de un Anónimo. cólico. Y esto es Amor de Cagliacci y Bielsa en Costa Rica. Sí, porque Charlie ya había vivido en Costa Rica. Ah. Nosotros armamos ese grupo en marzo del 79 y decidimos irnos a ver si... En formato trío. En Ahí formato era, trío. con Irene y- Claro, Irene Cervera. Y nos fuimos primero a Costa Rica porque estaba el hermano ahí, porque, qué sé yo, porque era una aventura, ¿no? Sí. En Costa Rica, el primer reportaje que nos hicieron, me acuerdo que alguien dijo, bueno, Héctor es compositor
Y a mí en Argentina nunca me habían dicho compositor, ni, ¿viste? Y yo digo, wow, claro, todavía me estoy acordando de eso, el respeto que uno acá no sentía, ¿no? Era un pibe acá. Yo ya había ganado Cosquín, cuidado, o sea, Sí. no es que era la banda de garage, ya tenía algunos pergaminos. En Costa Rica estuvimos como 6 meses, nos fue súper bien, y de ahí seguíamos viaje, quisimos ir fuimos a Nicaragua, la Nicaragua que tenía 8 meses, creo que casi 10 meses de la revolución. Claro. Conocimos y nos fuimos para México, por tierra. Queríamos hacer algo porque también vivíamos de lo que tocábamos. De tocar. Y quisimos hacer algo en Guatemala, no fue posible, y nos fuimos a México, donde nos alojó un músico cordobés, Francisco Heredia. Gran músico, de Córdoba va. Córdoba va. Gran músico. En su casa vivimos un tiempo ahí, bastante tiempo vivimos, y con un contacto que nos habían pasado en Costa Rica que habíamos descartado, el padre de un muchacho de la radio, y dije, bueno, pero el padre es el que barre, no, el padre era el que dirigía, el Fonapaz, y ahí empezaron a salir actuaciones y el disco, porque inmediatamente apareció Modesto López, que es un prócer, un gran productor, con un sello que iba a abrir un sello que se iba a llamar, bueno, no me acuerdo cómo se llama el sello, mirá. Y bueno, y le gustó lo que hacíamos y fuimos el primer disco de ese sello. Con el nombre de Acalanto. Claro. Con el nombre de Acalanto. Y bueno, ahí tocamos con algunos músicos, tocamos con Lito. Bueno, que era la época del primer Melopea, claro, en México, digamos así, que salía como ediciones Melopea Records allá, los primeros discos estos del 78, 79, grabados allá y demás, ¿no? Y Lito era un prócer, ¿no? Para nosotros Lito era superior. Así que vino, grabó un par de temas, grabamos con Francisco Heredia, con Eve Rosell, que es la medio hermana de Calamaro. Ajá. Divina, una cantante divina, que estaban exiliados. Claro, la verdad. claro. Y ese disco salió cuando nosotros nos volvimos, porque la idea siempre fue volvernos. Y tiene canciones como esta, Amor, que es una belleza, hecha por Alberto Cagliacci y Bielsa. Son lindísimas canciones. Y volvieron y como que el país también estaba en un proceso de cambio, y ahí era antes de Malvinas, era esta cosa, ¿no? El 80 era. Y nos empezaron a llamar la atención algunas cosas, porque nosotros ya teníamos la autocensura por dentro. Y por ahí cuando hablábamos de algunas palabras, la gente aplaudía en el medio, un recital que hicimos en el Mateo Bosch. Y nos decía, che, pero ¿por qué aplauden acá, no? Y claro, eran palabras que no se podían decir prácticamente, o que eran claves. Y ahí empezamos a trabajar mucho. Bueno, después del trío, inmediatamente Irene dejó el grupo y incorporamos a Alberto Cagliacci y a Luis Giabón. Claro. Y a Patricia Larguía. Y empezamos a trabajar muchísimo en las plazas, en la municipalidad. Bueno, había un movimiento fabuloso. Era un movimiento ahí y que coincide después con Malvinas. Acalanto estuvo en el Rock Rosario 83 y no salió en el disco. No, ¿El tema? hay una mitología. O no sé, pero ustedes tocaron esa noche. Sí, nos fue súper bien nos fue. Lo que leí yo decía que había tenido, se había grabado bien los técnicos, pero vos sos que estuvo esa noche. Sí, no. Nosotros nunca tuvimos oportunidad de escuchar esas cintas ni nada, porque el disco lo editó EMI, que era la competencia de CBS, que era donde grabábamos nosotros. Entonces, nos fue muy bien en el diario Clarín. Imagínate, estaban todos los monstruos ahí. Baglietto, Nevia. Y el diario dice que fueron de los más aplaudidos. Un joven Fito Páez. Un joven Fito Páez, sí. Bueno, tengo las fotos. Sí, y algo pasó. Sí. Algo que no fue nunca explicado. Yo tengo muchos discos de la época. Ese no lo tenía, era doble, era raro, tenía pocos, o sea, por ser un recital en vivo tenía pocos temas, por ser doble, además tenía pocos temas, esas cosas de las editoriales y demás. Recién dijiste Baglietto, hay una historia, yo tampoco me voy a extender mucho con el pasado, pero así venimos mal presente,
que tiene 57 segundos, 58 segundos, y que es justamente de este disco de Baglietto, Actuar para Vivir, del 82, el lado A, abre con La censura no existe, un tema que era de los 70 tuyo. Sí, ese tema... Que yo lo busqué en plataformas, grabados. Hay Vos muchas- dijiste que hay una muchas grabación versiones. tuya, pero no encontré la No, versión. No encontré. No hay ninguna grabación mía. Eso no lo pude encontrar. De hecho- Quise encontrar alguna. No tiene nada que ver con lo que grabó Juan. Que era vocalmente distinto, los arreglos, Era ¿no? como Because de los Beatles, era Ajá. totalmente oscura. Y si la canción se difundió fue porque Baglietto la convirtió en una balada folk. Y la época. Y en el momento, el claro. momento temporal, ¿no? Mira, para mí es un orgullo esa canción, primero por la carta que recibí hace unos años de Chile, donde una persona me escribe una carta cuando yo dirigía el SEDEC y me dice: señor Héctor de Benedictis, le escribo con la esperanza de que usted sea Pichi de Benedictis. Cuando me dijo esperanza, yo dije: este Abonicio que escribía Una estas broma. cosas, viste, que escribía esas cartitas y las tengo coleccionadas, las de Abonicio. Y entonces me decía, le escribo porque soy un investigador contratado por el Museo de los Derechos Humanos y la Memoria de Santiago de Chile para detectar las 30 canciones emblemáticas contra la dictadura de Pinochet. Y una canción de Pichi de Benedictis, La censura no existe, está entre esas 30. Vos imaginate cuando... Claro. Y Cuba también, cuando estuviste por allá, también el tema era un tema que había tenido... Hubo un episodio ahí, porque yo no quería, cuando yo viajo por ahí no me quiero conectar mucho, y qué sé yo. Y nos fuimos, pero habíamos estado viendo algo de la joven trova cubana, y cuando volví me dice: acá está, y había un muchacho llamado Santiago Varela, que quizás todavía esté cantando, y alguien le dice: no, yo soy músico. Bueno, sí. Carlos Varela debe ser. Puede ser. Porque Santiago, No, Santiago es Felipe. Santiago y Vicente, y Santiago Varela era el libretista de Tato, perdón que te corrija. Sí, otro, ¿no? Es cierto. Puede ser Carlos Varela. Y este que tipo, tiene- este pibe, cuando digo: no, yo le voy a Muy mandar joven. cosas de... ¿Usted conoce? Sí, conoce a Mercedes Sosa. No, ¿y a Baglietto lo conocen? Sí, claro. Ah, bueno, le digo yo, hay una canción mía y ¿qué canción? La censura no existe. Y el tipo me mira así como Dice, no. no. Sí, porque es tuya esa, sí. Entonces grita: Santiaguito, ven pa' aquí. Y lo llama Santiago Felipe. Y él le dice: este es el que hizo la censura. Y es fabuloso. Fuera del país no había redes sociales, ¿me entendés? Y- Obviamente, quien nos escucha ahora no puede entender, No, digamos, no. lo que era ese momento en cuanto a qué ¿Cómo- pasaba, cómo se compartía la música, ¿Cómo ¿no? crecían mis acciones en el grupo con el que yo vivía acá? Además, y el tipo me dice, tampoco me creía, y me dice: yo hago esa canción acá. Y dije: uy, la puta madre, ¿y por qué la cantará? Y después lo fui a escuchar a un teatro y me dijo: no, porque nosotros, acá en la radio no nos dan mucha entrada, la trova cubana nos bloquea. Entonces nosotros se las cantamos a ellos. También llegó a Panamá la canción. De mala manera. Sí, eso fue... Dicen, ¿no? Eso fue un juicio fallido. Mirá que falleció hace poco Willy Colón. Sí, justamente. Aparece una canción, la letra de la canción dice: la censura no existe mi amor, la censura no existe mí, la censura no, la censura la... Y aparece una canción unos años después que decía: censura en este país no existe mi general, censura en este país no existe mí, censura en este país no, censura... En la misma... Sí, el formato. Y me convencieron de que era un plagio. Yo, en el fondo, son mucha casualidad. Y los abogados somos personas, viste, para dar consejos somos personas medio jorobadas. Pero no. la clave fue que el abogado me dijo, primero fue el hijo de Allende, el que fuera... Sí, el bisonte. El bisonte Allende. Y después me dijo: voy a hablar con un abogado que no voy a dar el nombre porque... Y ese abogado, el que más sabe de todo, del hecho de autor, y el tipo, me reuní con él y me dice: esto es plagio, doble plagio. Dice: porque usted tiene plagio a la forma, que es lo más interesante de todo, y plagio a las palabras. Pero no se haga problema porque no vamos a ir ni a juicio, porque el abogado va preso el director de la compañía. Y el abogado es socio de mi mujer en Sadaic, así que vamos a arreglar antes. Al año y se iba cayendo, y se cayó, y yo ya no quería. Además,
casi te diría que era un honor, porque yo Sí, sabía sí. quién era Willy Colón, Claro. porque había estado en Costa Rica. Claro, claro, Que Willy Colón me hubiese plagiado, ¿no? claro. Y después hay una Claro. historia que no conoces, Seguramente. Tantas. que es más misteriosa. Fuimos a una actividad, los docentes, a una escuela, y me encontré con Iván Tarabelli, que me dice, che, te tengo que contar una bomba. ¿Qué? ¿Te acordás del plagio de Willy Colón? Sí. Bueno, mira, yo había hecho una canción que se llamaba John Garber, Ajá. que era un tipo que harto, porque la novia lo dejaba, apretaba el botón y Desaparecía. Tipo como le hicieron no, su no, biela. no, apretaba el botón de la bomba atómica Ah, y volaba todo por el mundo. Bueno. Y él me dice, hay una canción que es igual, la misma idea que la de John Garber. No, le digo, en serio, mira qué casualidad, sí, pero no te dije de quién es. Willy Colón. Pero Willy Colón no la podía conocer, ujú. porque... Y eso que en el primer tema, puedo decir que suele salir y de todos, pero ¿viste? Hay un poco y un poco. Hay muchas cosas. Hagamos un pase a la actualidad, al Dale. futuro era ayer. Lo hacemos con un toque musical. Dale. Y volvemos para seguir conversando Se van a con aburrir. Pichi de Se van a Benedictis. aburrir. Nadie se aburre. Falta un año para el martes y eterna es la sudestada con sus pesadillas vagas de naufragios y desastres, de laberínticas calles donde inverna en un rincón el resto de un corazón que latía en otro cuerpo y que olvidó por creerlo muerto el péndulo del reloj. Falta un año para el martes y es larga y rubia la espera, como un oro que no fuera más que artificio sin arte. Me faltan la fe y el aire, falta amarillo en el trigo, sobra negro en el olvido y blanco en la luna llena. Faltan ciclones de arena y agujas sobre la piel. Y el alba gira, gira, gira como una águila de vida, que lo único que quiere es ir a comer de tus manos. El alma gira, gira como una águila herida, que lo único que quiere es ir a comer de tus manos. Falta un año para el martes. Está en 6 citas sobre el amor y la existencia. Voy a recomendar 3 que son 5 trabajos de Pichi de Benedictis. 6 citas sobre el amor y la existencia, Sudaca y Fuera de Foco. Porque Fuera de Foco en realidad es un álbum triple. Que me lo dieron hoy. Y me preguntaron un poco por la existencia de tus dos compañeros en estos 3 álbumes que son distintos. Agua, que firma Pichi de Benedictis, Leonardo Marini, Leonardo que sugestivamente sería tu segundo nombre, y Sanseverino Orsini y su orquesta. Son 3 trabajos que me dijeron, ni se te ocurra asociar a la misma persona con Pichi de Benedictis, son como alter ego. Leí por ahí que Leonardo Marini desapareció
es etéreo, en Villa Giardino, Está allá. localidad que voy muy seguido, para colmo, que conozco perfectamente. Y San Severino Orsini, leí en YouTube en una cita de Rafael Yelpi, que cuenta una historia bastante parecida también a la que contamos al principio sobre la filmadora y el acordeón. Entonces se me confundieron un poco los tres personajes. Esa es la idea. Pero es muy lindo toda la estética. Yo, ¿qué rescato? Rescato hoy, gracias a la gentileza de la gente de Blue Art, a Horacio Vargas y demás, me hice del formato físico. Y entonces leer y tener así constante entre los dedos, por más que esto se escucha, pero el objeto del arte, la fotografía que está fuera de foco, el señor, que fue el primer tema que vimos hoy, y leer los sobres internos, quiénes habían sido los autores de letras y músicas, los 2 o 3 textos que hay dentro de esto, es muy, muy interesante. Y eso nos lleva un poco a este presente del futuro, era ayer, este espectáculo que ya por 4º o 5º jueves van a hacer este próximo jueves con Iván Tarabelli en Refi Comunidad y en calle Vélez Sarsfield. Pero permitime que diga un par por de supuesto. cosas de este Te lo dejé disco. así, Este disco genérico. es casi un imposible, ¿no? Porque son 3 discos juntos. Yo no sé si en Rosario se habrán hecho 3 discos juntos en un mismo material. Son 3 materiales distintos. Yo tenía canciones, pero también tenía mucha música que había hecho estudios sobre monotonía, que venía haciendo hace 20 años por unos estudios que había hecho con Hans Kollreuter, que es un profesor era el fundador del dodecafonismo en Brasil. Y tenía también mucha música para teatro, porque yo hice mucha música para teatro, porque era el profesor de la escuela de teatro, y que tenía que ver con las glorietas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo no puedo ir tal? Se ve que estaba aburrido. Y decidí que iba a agarrar iba a editar los 3 materiales con una historia. Generé 2 heterónimos, Héctor Picci, Leonardo. Leonardo, tu segundo nombre. Claro, y Marini, mi segundo apellido. Ahí está. Y San Severino y Orsini son los apellidos de mis abuelas. Entonces, Leonardo, se inventaron unas historias que fueron refrendadas por periodistas y por personalidades, porque lo que no llegaste a ver son los 3 videos. No vi los videos. Hay 3 videos No que vi se los hicieron videos. para la presentación, donde Rafael Yelpi, Chiqui González. A Yelpi lo leí y contaba la historia que yo había escuchado de vos ahí con otros nombres, pero con San Severino, Claro. y respecto a la filmadora y el acordeón. Dije, bueno, acá hay un puntito en común. Fueron, Damián Schwartin escribió sobre Leonardo. Y Damián también escribe acá en el sobre interno. Toda gente muy creíble. Sí. Muy creíble, porque tenía que ser eso, ¿no? En lugar que Chiqui González hablando de Markowski escribe acá también. Pablo Markowski, Claro. con quien tengo un tema. Bueno, escribieron varios. Entonces se conformó esta historia, que es esta historia de 3 discos que nadie compró, pero que ahí están subidos, gracias a Blue Art. No, pero viste que las plataformas generan para, amor-odio, ¿sí? San Severino Orsini, en ese disco, todos los músicos aparecen con su segundo nombre y su segundo apellido. Por eso no lo vas a reconocer. No sabemos quién es, hay que ver que el álbum genealógico habría que Muy buscar. loco, muy loco. Te decía, las plataformas generan esta cosa, ¿no? De, che, no está todo, hay algo, hay amor-odio a veces con la plataforma. Lo que tiene la plataforma es que hoy te posibilita encontrar a los que nos gusta escuchar música, encontrar música de los 60, los 70, de antes, increíble. y de hoy, toda su vida, toda ahí, porque además de esto está el tríptico con Sokolsky que grabaron. Sí, lo nuevo, el año pasado, sí. El de Atlántico, Paraná Serranía, Sí. que también es un trabajo muy lindo para ver, para escuchar y demás. Y vos tenés todo ahí, ¿no? Pero bueno, el formato, quienes somos así fetichistas del formato físico, tenemos otra cuestión. Además, esa gráfica es el diseñador de esa gráfica que ya me va a salir, el Bayo. El Bayo se ganó un premio en un concurso, en una
cosa de diseño, con la gráfica que hizo, que es buenísima. Las fotos son de Norberto Púzolo, Sí. con algunas fotos mías, pero básicamente son de Norberto Púzolo. O sea, yo pertenezco a una generación de amigos que son muy buenos. Y trabajar con... Ojo, tanto para esto como para componer, como para... Sí. Siempre tratando de trabajar en grupo. Pero vos Y- querías ir al futuro. Yo quería ir al futuro. Interrumpí, perdón. Futuro era el de ayer, que vi el jueves pasado el espectáculo con ese gran músico que es Iván Tarabelli, con Tito Amante, el hombre de Vigán, porque se me confunde Vigán y Bombal, no quiero tener problema de pueblos ahí en el acordeón. ¿Y qué importa ver el espectáculo? Encontrarse con las canciones. Yo, gracias al espectáculo y al programa de hoy, siempre digo, el programa me da mucho más lo que yo le doy. ¿Por qué? Porque me hace que yo escuche canciones y busque cosas y lea y escuche, y me reencontré con un montón de canciones de esta etapa solista, post-acalanto, que una vez no siempre se encuentra con las canciones. Y hay un momento para encontrarse, y me las encontré primero para preparar el programa en las plataformas, y segundo el jueves en Refi. Así que es una invitación muy especial a que el futuro. Si quieres decir algo sobre el futuro, hablamos antes de nuestra preocupación, pero cuando éramos jóvenes nos preocupaba la casa del futuro, el cambio del mundo en el futuro. Las descendencias nos preocupaban. Sí. Si nos preocupaban los legados, nos preocupaban. Fíjate Nos que las preocupaba a nuestros canciones. padres también, seguramente, todas esas cosas. Si te fijas, las canciones de esa época hablan de los hijos. Los hijos eran futuro. Hubo una etapa hace 5 o 6 años donde acá los pibes hablaban de la muerte, ¿no? Ujú. Si te mato, me mato. Bueno, y ahora no. El tema del futuro, yo creo que lo que se busca es la inmediatez. Inmediato. Es lo que le conviene a un sistema, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros hicimos este espectáculo primero para juntarnos con Iván, que la verdad, imagínate, un placer tremendo, un tipo que yo adoro, que lo quiero mucho, que es un músico, pero no tengo que decir yo, pero respetado por todo. Primero eso. Segundo, porque la idea era hacer cosas pequeñas. La antítesis de lo que es hoy el sistema, ¿no? La masividad y de inmediatez. Debo decir que yo esto lo vi hace muchos años, hace 10 años en San Pablo, vi un centro cultural que estaba hecho, también cooperativo, que estaba hecho con una sala para 30 personas y sin sonido. Dije, wow, esto es maravilloso. Y siempre tuve esa idea, y entonces la idea era hacerlo para 20 personas y terminamos haciéndolo para 40, porque si no es inviable. Hoy hacer música es inviable. Y medio como que para encontrarnos, es decir, para encontrarnos con la gente, encontrarnos entre nosotros, salir de la casa, hablar de este tema que es del futuro. Sería genial si no tengo ni Iván ni yo tenemos la capacidad de instalar un tema, ¿viste? Es decir, pero si la gente empezara a hablar del futuro de otra manera, no tanto pensando a quién van a votar, puede pensar en a quién van a votar, sino decir, ¿qué futuro querés? Es decir, yo tengo 2 hijos que viven afuera. Yo tengo una afuera. Bueno, ¿a dónde está? En Francia. Bueno, mía está en Copenhague y en Dinamarca y en Holanda. Y se fueron a buscar un futuro, no es que se medio como que acá no tienen posibilidades, y yo tampoco tengo muchas herramientas para decir, volvete, Fíjense. vengan, porque... Entonces digo, empecemos a hablar del futuro, porque yo creo que, y no te la hago muy densa, yo creo que el periodo más interesante, más para el sistema, para el capitalismo, para todo que hemos vivido, no fue la pandemia, fue el confinamiento. Dentro de la pandemia, el confinamiento. Porque el confinamiento tuvo a la gente donde el sistema quiere que esté. La tuvo en su casa, la tuvo mirando algo que antes se llamaba la industria cultural y pasó a llamarse la industria del entretenimiento, la tuvo entretenida, le dijo, no vayas a ver a tu vecino, porque tu vecino te va a enfermar.
Le dijo, habla por las redes sociales, mirá las redes. Entonces, ese sistema, el que quiere que la gente esté quietita, y nosotros queremos que nos encuentre. Apareció Iván un día, mientras pensábamos en esto, con una remera que tiene, decía futuro era el de antes. Dije, ahí está, Ahí salió. vamos por ese lado. Empezamos a escribir. Es que el confinamiento, y se ve mucho en el adolescente, la gente joven, sigue estando más allá del post-confinamiento. O Sí. sea, al estar inmerso, y a todos nos pasa, ¿no? Esta imagen tan controversial que se vio hace poco del recital de Fito que presentó novela, donde toda la gente, cuando se aburrió, estaba todo, adultos, Sí, sí. muy adultos, mirando el celular, inmersos en el celular, en donde a lo mejor tiene más éxito escuchar una canción por vía un holograma que ver al artista en vivo en el mismo momento, Es ¿no? como una distopía, ¿no? Como una cosa. La verdad, es. Bueno, por eso hay que hablar, hay que comer asado con los amigos, hay que Hay que juntarse a tomar encontrarse, café. hay que ir a Refi. Hay que ir a Refi el Estamos jueves. este jueves. El jueves va a ser la última función de esta primera etapa. Es decir, Viene el Mundial. Viene el Mundial y después paramos y seguramente vamos a volver a repetirlo. A mí me hizo recordar un tema de Tejada Gómez que cantaba Treyes en un disco que se llama Nostalgias del Futuro. Ajá. De ese futuro tengo nostalgias. Bueno, el futuro era antes, Hermoso. nostalgia del futuro. De eso me hizo recordar. Nos van a quedar como 650 temas en el medio, los talleres, la escuela de músico Leo Maslías, como para otra cuestión. Me quedó una pregunta y una cita final. Ramón Canta, ¿era por tu cierto fanatismo con Ramón Ortega? No. Fue Sí, musical. yo era Después escuché que te yo gustó. era fanático. Y después, Ramón Ortega. después recordé que estaba el Cuando tema. era chiquito. Cuando era chiquito, sí. Tenía Después como cambiaste los discos. 12, 14 discos, no sé, los cambié por uno de James Taylor usado. Muy bien. Pero el Ramón Gran Canta- disco seguro de James Taylor. Sí, Gorila. Pero el tema era de Alberto Cagliacci y Rafael Bielsa. Ah, sí. No lo tenía acá en el coso. Eso lo escuché esta tarde antes de venir y dije, bueno, pero era un chiste interno. Sirvió, Era- muy bien la asociación. Estaba una asociación libre. Señores, el jueves a las 21 en Refi, ahí en calle Vélez Sarsfield, Refi Comunidad, muy lindo lugar, un lugar que creo que la onda en este futuro que viene tiene que ver con esos Con pequeños lugares. Yo fui con un amigo y le digo, mira, ¿cómo? Y es como, esto en Buenos Aires hay como 50 lugares de esto, y acá en Rosario hay algunos, Zenobia, en Ceballos y Lavalle, hay lugares de teatro que están por Sí, zona claro. sur, por diseminado, y lugares así en cada barrio debería haber uno. Cierro con, no sé si es tuyo o no, lo escuché en la letra y me gustó para cerrar. Estamos en mitad de la marea, afuera el tiempo pasa todavía, lo hemos perdido todo o casi todo, el tiempo, la paciencia, el sol del día. Estamos en mitad de la tormenta, somos aquellos mismos del pasado, pero crecimos pronto, así de golpe. Quedamos solos, tercos, desolados. Cantar para vivir, esa es la cosa, una manera como cualquier otra. Gracias, Pichi. De nada, Rafael Yelpi. De Rafael Yelpi, ahí en el disco mexicano. estaba. Exacto. No, gracias, la verdad, gracias por todo lo que trabajaste, investigaste y todo. Muy cálido, muchísimas gracias. No, el invitado se lo merece. Nos vamos con música. Esto fue Pequeños Elementos. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Temporada 4 que va cerrando en este lunes. Nos vemos el lunes próximo, 19 horas, en plataforma Vox. Chau, muchas gracias. El jueves en Refi Comunidad. Cristina y Nadia tiran piedras al lago, desafiando la quietud de sus aguas glaucas. El perro ladra a su líquido reflejo, los sauces danzan su lenta danza. Oh, oh, oh. Cristina y Nadia en la diletud del otoño, teñidas por sus leves ocres, reencontrando sus risas olvidadas,
ajenas a sus universos rutinarios. Al verla sé que nadie es alguien sin amor. Y sé que no soy alguien sin tu amor. Somos olvidos, somos dos gatos perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez o al revés, saltar, estar en todos lados y en ningún lugar, las noches todas te las quiero regalar, tengo a la reina embalsamada en el placar. Estas empresas auspician